Bien, estamos de vuelta en Sin Medias Tintas, justamente para nuestra conversación, debate, como quieran finalmente ustedes llamarlos. Y hoy tenemos una versión bien sureña. Congresistas, representantes de la región Cusco. Nos acompaña Ruth Luque Ibarra, de Juntos por el Perú. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Y también el congresista Luis Ángel Aragón, también de Cusco, obviamente ya lo dije, por el Partido Acción Popular. Congresista Aragón, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, saludar a tu persona, a este medio de comunicación, a la congresista Luque, de igual manera, un fuerte abrazo desde el Cusco. Gracias. Congresista Luque, a ver, lo primero un poquito hablar de la coyuntura, ¿no? Porque finalmente se ha generado toda esta polémica en el Jurado Nacional de Elecciones, ahora se habla de pedir una auditoría. Su punto de vista al respecto, por favor. Bueno, de manera muy concreta, para nosotros son actitudes sediciosas, vienen además recurriéndose a absurdas, desde mi punto de vista, estrategias legales que no tienen ningún fundamento objetivo, hay que señalarlo así, y que más bien se están basando en presunciones con el único objetivo de desestabilizar y desconocer un resultado que evidentemente ha dado como ganador al señor Pedro Castillo. Las nulidades que ya se han resuelto ya han sido declaradas infundadas, improcedentes, se siguen apelando a ello. Y hay que señalar además de que muchos de estos cuestionamientos que está viniendo de parte de Fuerza Popular tienen que ver con votos rurales e indígenas en el país. Y eso también significa, digamos, de querer desconocer una realidad que evidentemente se ha generado en la segunda vuelta, que ha expresado su voto de una necesidad de cambio, ¿no? Así que para nosotros ese es de manera Antes de ir muy con el congresista, digamos, más allá de la discusión en sí, ¿cómo cree que va a afectar hay quien sea proclamado próximo presidente? Que claro, los votos marcan que por 44.000 votos sería el señor Pedro Castillo, pero ¿cuándo cree que esto va a afectar finalmente a la legitimidad? Una encuesta de Ipsos habla de un 28% que cree que ha habido fraude a favor de uno, un 29% fraude a favor de otro. No, evidentemente, quienes están planteando toda esta estrategia de desestabilizar el país tienen ese objetivo, generar una ilegitimidad de este gobierno, y es algo que creo que hay que considerar y tomar muy en cuenta para que precisamente este Congreso de la República no termine teniendo una actitud vacadora, ¿no? Ni prestándose nuevamente a instrumentos para contraponer un poder sobre otro. Yo creo que lo que hay que garantizar en este contexto, además de pandemia, donde lamentablemente estamos teniendo cifras alarmantes y una urgencia de generar trabajo para la gente, generar esas condiciones de trabajo, educación, salud. Congresista Aragón, para usted la misma pregunta, ¿no? Respecto de la situación que se vive aquí en el Jurado Nacional de Elecciones ante la incapacidad de finalmente proclamar un ganador-ganadora. Bueno, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver ya los pedidos de nulidad interpuestos por Fuerza Popular. Confiamos en la transparencia, confiamos en la honestidad del Jurado Nacional de Elecciones. Exigimos al jurado que ya resuelva estos pedidos de nulidad porque el pueblo peruano no puede esperar más. Yo creo que está generando ya una incertidumbre social, política, económica, el hecho de que no existan a la fecha resultados oficiales, a pesar de que la OMPE ya ha dado resultados oficiales del conteo de votos, pero existen impugnaciones a ser resueltas. Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado, respetuosos de las leyes ordinarias que rigen nuestro país y, por tanto, exigimos la mayor honestidad, la mayor transparencia en los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a efectos que dan los resultados ya, obviamente, en los próximos días. Han sido resueltas algunas impugnaciones, pero todavía faltan resolver otras más. Eso es lo que pedimos, porque el Jurado Nacional de Elecciones lamentablemente ha estado envuelto en algunas situaciones poco claras o poco transparentes también en las últimas semanas. Esto no ayuda mucho. Por eso, que la voluntad popular no sea alterada, pero también queremos transparencia y honestidad de los señores y sobre todo del presidente, porque el presidente Jorge Luis Salas Arenas tiene que dar muestras de liderazgo, obviamente muestras de transparencia. Perdón, congresista. No tiene los mejores atributos, pero bueno, está ahí como presidente del jurado y hay que esperar en lo que resuelva, ¿no? Ok, pero desde su punto de vista, ¿no los ha venido dando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? ¿No ha venido dando esas muestras de transparencia? Le pregunto. Bueno, a la fecha, yo creo que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene que dar muestras de transparencia porque yo creo que ha estado involucrado en algunas situaciones
poco claras dentro del conteo de votos, es mi parecer, mi punto de vista. Yo creo que acá un miembro decía una cosa, el otro decía otra cosa, lo hacían público, y obviamente esas discrepancias creo que son discrepancias que deben resolverse internamente. Entonces, más se ha estado viendo como un ente eminentemente con algunas atribuciones políticas que jurídicas y electorales. Yo creo que tenemos que tener un jurado a la altura de las circunstancias, y lo que esperamos es que resuelva ya las impugnaciones, y si hay un ganador, que lo proclamen, por supuesto, porque tampoco la población peruana ya puede esperar mucho tiempo. Correcto, pero congresista, sí. Congresista, pero entonces creo que en la misma línea de la congresista Luque, el tema de la auditoría, ¿usted no está de acuerdo con que sea una auditoría internacional con que se solicite, o sí? No, particularmente que exista la auditoría internacional. Ahí podemos tener una discrepancia. El tema de la auditoría no va a alterar en nada el tema, por lo menos ahora, en estos momentos, el tema de los resultados. Quien nada debe, nada teme. Lo que queremos es primero que exista, que resuelvan los señores del jurado, el pleno del jurado, las impugnaciones. Ahí proclamarán al candidato. Si se lleva a cabo una auditoría, bueno, ese es un tema que los auditores internacionales tendrán que observar, y si no hay ningún problema, finalmente pues los resultados serán convalidados por la autoridad electoral. El tema de la auditoría yo creo que pasa ahora a un plano secundario, ¿no? Pero obviamente tiene que tener la tranquilidad. Si el señor Castillo ha ganado transparentemente, ha ganado con honestidad, etcétera, etcétera, entonces no debe temer una auditoría internacional. Correcto. Pero claro, Correcto. Los señores de la auditoría internacional también tienen que actuar con transparencia, dicho sea de paso. Correcto, congresista. Ahí me abrió un punto, ¿no? Porque claro, él plantea que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo, que finalmente proclame, y por qué no también a posteriori, también finalmente una auditoría. Mire, yo creo que hay que ser absolutamente claros. Acá no pueden haber tibiezas, hay que ser muy claros. En este momento hay una actitud y hay decisiones de parte del fujimorismo, de un conjunto de aliados también, de organizaciones que intentan desestabilizar este país. Quieren ir en contra de nuestra democracia que tanto nos ha costado. Así que lo que hay que hacer es ser respetuosos de las decisiones del sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, desde mi punto de vista, ha actuado bien. El señor Salas Arenas, el presidente, frente a la actitud nefasta que tuvo el señor Arce, lo que ha hecho es aplicar el artículo 139 de la Constitución, que es que exista justicia electoral. Y eso es lo que ha hecho. Entonces nosotros tenemos que respetar la decisión del sistema electoral, y no caben auditorías. Pero, por ejemplo, ¿no fue nefasto esa decisión de ampliar y luego recular? Porque, claro, si hablamos de nefasto, quizás ha sido todo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que ha actuado de esa manera. Ahora, claro, hemos visto una actitud del señor Arce tratando de dilatar. Mire, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha ido tomando decisiones respecto a cada situación que se ha presentado. Lo ha hecho en el marco del Pleno. Creo que hay temas de fondo que sí hay que considerar aquí. Una primera cosa, por ejemplo, cuando pasa con el caso del señor Arce, que por cierto es implicado en el caso de los cuellos blancos, hemos visto la inestabilidad que se ha generado. Y acá hay un tema de atrás que tiene que ver con la Junta de Fiscales Supremos, que muchos han estado implicados en estos audios de la vergüenza. Y que, por cierto, al siguiente año se va a elegir el fiscal de la Nación. Entonces, lo que hemos visto es que hay, lamentablemente, situaciones que no se han abordado de manera oportuna para abordar temas de reforma sustancial. Cuando ha pasado el 2018 los vergonzosos audios de la vergüenza, ¿qué hizo ese Congreso? El Congreso de la República se dedicó a blindar. Cuando pudimos haber tomado ese hecho como una oportunidad para iniciar una reforma seria del sistema de justicia, que a la larga hemos visto que ha afectado la propia conformación de la Sala Plena del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay una serie de hechos que, desde mi punto de vista, hay que leerlos también en el contexto en el cual se están desarrollando. Yo creo que por el momento ya se ha conformado esa sala, ¿no es cierto? Hay que estar atentos a las decisiones y que éstas se desarrollen pues respetando el debido proceso. Y que está bien, pero a lo que voy es que, claro, el mismo ejemplo que usted dice es un Rodríguez Montesa con los mismos problemas que Arce, que finalmente lo han llevado ahí. Entonces, claro, me imagino que si es que sostiene finalmente lo que son los 44.000 votos, Rodríguez Montesa hará un trabajo, y si no, lo hará malo. El punto es desde el inicio, ¿verdad?, de que finalmente todo se hizo mal. Es más, ni siquiera estaba pleno, estaba completo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Todo eso se debió denunciar en su momento. Pero bueno, quiero pasar porque finalmente es una tarea que tiene que definir el Jurado Nacional de Elecciones. Le quiero preguntar de cara a lo que va a ser el próximo Congreso, señor Aragón, las principales propuestas de Acción Popular, y finalmente si es que Acción Popular va a trabajar de manera más orgánica de lo que ha hecho en este último Congreso, en donde han habido varias tendencias. ¿Cuál es la postura de Acción Popular, usted como congresista del Cusco? Bueno, la posición de Acción Popular está en función a una agenda legislativa, por supuesto.
Lo importante de esta agencia legislativa es tocar aspectos trascendentales dentro de la política general de gobierno. Tiene que haber una relación, creo que estrecha, con el nuevo gobernante. Acción Popular, los congresistas del partido, nosotros hemos sido elegidos no para hacer gobierno, sino para hacer una oposición constructiva. ¿Qué aspectos son fundamentales dentro de ellos y está dentro de la agenda legislativa de Acción Popular? Primero está el tema de la reactivación económica. Por supuesto, la reactivación económica nos preocupa mucho. ¿Qué va a hacer el gobierno de la mano con el Congreso de la República? Nosotros como congresistas vamos a plantear una serie de iniciativas legislativas que tengan que ver con incentivos tributarios en favor de las micro y pequeñas empresas y sobre todo en el sector turismo, porque el Cusco es una región eminentemente turística. Incentivos tributarios como, por ejemplo, exoneraciones en cuanto al pago del impuesto a la renta, exoneraciones en cuanto al pago del IGB temporalmente, ¿no? Por supuesto, y esta es una propuesta también, dicho sea de paso, de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, eso es lo que necesita la población. Están abandonadas las pymes y el sector turismo fundamental en una región como es el Cusco. Okay. Otro tema importante también tiene que ver con el aspecto sanitario, por supuesto. Nos parece importante que ahora el Congreso de la República haya aprobado por insistencia la ley que permite pues, la compra y venta de vacunas en el sector privado. Pero eso no es todo. Tenemos que fortalecer el nivel primario de atención a la población, el nivel primario, que implica fortalecer las postas médicas, fortalecer los hospitales, el tema de las plantas de oxígeno que necesita nuestra región del Cusco y otras regiones también. Correcto. El tema de las vacunas. Pero eso es más lo que va a tener que hacer el Ejecutivo. Solamente quería terminar con una para ir con la congresista Luque. ¿Usted está a favor de desarrollar o de seguir construyendo el aeropuerto Chinchero, correcto? Bueno, por supuesto sí, y no solamente el aeropuerto de Chinchero, sino hay proyectos emblemáticos en la región como el teleférico de Choquequirao, el túnel de Poroy, de la Verónica, en fin, todo esto de la mano con el Ejecutivo. Yo sé, hay tareas que no lo puede hacer el Congreso de la República, pero coordinando con los ministros, con el Poder Ejecutivo, se tiene que hacer. Y me preguntabas, Cristian, sobre el tema de Acción Popular. Bueno, Acción Popular, obviamente, han habido tendencias, diversas corrientes de opinión, líderes en el partido, está el señor Lescano, el señor Barnechea, el señor Canseco, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ahora vamos a hacer en el Congreso de la República, ya lo hemos hablado dentro de la bancada, es que tenemos que tener una posición más ordenada, única, uniforme, aplicar la democracia interna y las decisiones que tenga que dar en nuestra bancada y votar de manera uniforme en el Pleno del Congreso de la República. Correcto, con democracia interna. Congresista Luque, oposición constructiva ha dicho el congresista Aragón como Partido Acción Popular. ¿Juntos por el Perú va a ser oposición o va a ser aliado de un eventual gobierno del señor Castillo? Mire, nosotros vamos a mantener nuestra bancada de Juntos por el Perú, digamos, en el marco de una agenda legislativa que definitivamente va en coherencia de esta necesidad de cambio que se ha planteado en esta campaña electoral. Y una primera cosa que quiero señalar es que un Congreso que no utilice la vacancia ni la censura como un instrumento para seguir ahondando la desestabilización, que eso es lo que ha habido en los últimos años. Lo segundo es que planteamos, por ejemplo, una agenda... y disolución y cuestión de confianza también es... Lo mismo, igualmente. Nosotros no queremos generar, digamos, una situación en la cual el Congreso lamentablemente ha abusado de sus facultades parlamentarias. Lo ha abusado, como lo que ahora va a suceder, digamos, el 30, ¿no es cierto?, censurando esta mesa directiva, todo con el afán de ahondar la crisis que tenemos. Lo otro es que, mira, yo soy del sur y nosotros tenemos una agenda fundamental en el tema ambiental minero. Hemos planteado en nuestra campaña una ley de nueva minería con la necesidad de fortalecer la capacidad sancionadora y fiscalizadora del Estado. Nosotros tenemos una cantidad de pasivos ambientales, no solo en el país, personas afectadas con metales pesados, consultas previas que se tienen que aplicar e implementar respetando la decisión de las poblaciones y una ley de ordenamiento territorial que permita garantizar una actuación ordenada de las distintas actividades extractivas que desarrolla. Para nosotros esa es una agenda fundamental, el tema del gasoducto surandino, ¿no es cierto? Esa es una propuesta que definitivamente el Ejecutivo lo tiene que implementar, lo tiene que desarrollar en beneficio de nuestras regiones y eso significa también desarrollar una serie de iniciativas legislativas que garanticen este gasoducto. Y lo otro es la fiscalización. A mí me parece fundamental la función de fiscalización. Somos una de las regiones y en distintos lados comidas por la corrupción, una situación grave donde hay que garantizar una procuraduría autónoma, los órganos de control no tienen que depender de las voluntades políticas y es una tarea fundamental para nosotros. El tiempo me gana, pero quería terminar una pregunta con usted, congresista. El tema de la Asamblea Constituyente, ¿hay un camino que no pase por el Congreso de la República con la recolección de firmas? ¿Usted considera que sí y que es constitucional? Mire,
Para nosotros la nueva Constitución se tiene que a realizar con una amplia discusión ciudadana. Yo creo que eso es una cosa fundamental. O sea, como un paso previo a ver si es que se da. Se tiene que desarrollar de esa manera y que el mecanismo sea vía un referéndum, ¿no? Para que la población pueda darle legitimidad a este proceso y discutirse absolutamente ello. Pero no entendí, o sea, un referéndum sin pasar por el Congreso o cómo, o en el Congreso se debate porque es justamente la representación y a partir de ahí se define si es que se va a un referéndum. Mire, en el caso del modelo chileno, por ejemplo, para llegar al momento que ellos han desarrollado un amplio proceso de discusión ciudadana. En el Congreso, que ha sido, no, pero previo a eso había una discusión ciudadana de casi 2 años. Sí, ¿no? sí, pero en el Congreso se dio el visto bueno para ir al referéndum. Efectivamente, ha llegado al Congreso. Correcto. Y se ha permitido una amplia discusión de los distintos sectores políticos, sociales. Pero digo, no fue que lo planteó el Ejecutivo o una de las fuerzas, sino fue en el Congreso que se decidió, después de este movimiento social, ir al referéndum. Bueno, yo creo que son parte de las discusiones que se tendrá que dar entre las distintas fuerzas políticas. Muchísimas gracias, congresista Luque, por habernos acompañado aquí. Y congresista Aragón, un placer haber estado con ustedes desde Cusco. Esperemos tenerlo pronto aquí en el estudio también. Querido Cristian, sobre el tema de la Asamblea Constituyente, la congresista Luque es abogada y seguramente ha leído, hay que leer pues la ley 26.300, la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Ahí está en el artículo 11 y en el artículo 16, obviamente, todo este tema de la Asamblea Constituyente o del referéndum de ser el caso. Entonces, tiene que partir desde el propio Congreso de la República. Nadie niega que exista debate entre las fuerzas políticas, con las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, por supuesto que sí. Correcto. Pero somos abogados, respetemos la ley, respetemos la norma, respetemos el artículo 206 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, Cristian. Gracias, congresista. Me había olvidado este detalle. 2 abogados para el próximo Congreso de la República. Gracias a ambos nuevamente. Vamos